Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de los atributos de calidad e inocuidad. Primeramente, inocuidad, ¿qué es? Inocuidad es eh, inocuidad significa, es decir, libre de contaminación químico o microbiano de un alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que un alimento que no tiene contaminación, ya sea cualquier contaminante químico o también cualquier microorganismo. Ejemplos de estos tenemos pues en la industria conservera y frutos secos. En la industria conservera, para eliminar todos los microorganismos, nosotros utilizamos la esterilización comercial. Esta esterilización comercial eh, es un tratamiento térmico que se somete pues a una temperatura aproximada de 121 grados centígrados, ¿no? Es decir, cuando ese enlatado o esa conserva de atún o esa lata de Aconcagua, nosotros lo vamos a poner a un autoclave, es decir, a este equipo, ¿no? Lo vamos a poner esas latas, ¿no? Esas latas, pues, cuando se le eleve la temperatura, que va a llegar a unos 121 grados, va a eliminar todos los microorganismos que están, pues, dentro, ¿no? Dentro de la lata. Los va a eliminar totalmente, ¿sí? A excepción, hay un microorganismo que es muy resistente, que es pues el Clostridium botulium, ¿no? Este microorganismo es muy resistente a temperaturas altas, ¿no? Pero bueno, se va a tratar de disminuir, ¿sí? Entonces, con eso se va a lograr pues lo que es la inocuidad, es decir, un enlatado libre de conservación, libre de microorganismos y contaminantes. ¿Qué más? Luego tenemos lo de frutos secos, ¿sí? Los frutos secos, en este caso podría ser una pasa, podría ser un cereal, tiene que estar libre de aflatoxinas. Y las aflatoxinas dice que son pues las toxinas que emanan pues los mohos, los hongos, ¿no? Entonces esos son contaminantes y por ende esos son pues tóxicos. Tomar medidas para prevenir Tomar medidas para prevenir el crecimiento de mohos responsables con un máximo de retención de atributos de calidad. Si nosotros logramos controlar o disminuir o eliminar pues la carga de los mohos hongos, entonces ese alimento pues se va a volver inocuo, es decir, libre de contaminación. También acá en este aspecto tiene mucho que ver la humedad, ¿sí? La humedad de un alimento, porque cuando un alimento tiene una baja humedad, es decir, por debajo de los 16%, entonces ese alimento o ese fruto seco te va a aguantar por un tiempo más largo, ¿sí? Luego tenemos los atributos de calidad e inocuidad. Dice, un atributo es la textura, ¿sí? La textura. Eh, Cuando hay pues alteración en la textura en un alimento, entonces qué es lo que va a pasar. Digamos, yo tuviese acá un pan seco o un pan, ¿no es cierto? El pan se va a humedecer y se va a ablandar cuando el ambiente es húmedo, ¿sí? Ustedes mismos lo han comprobado, no se vuelve más húmedo, cambia el pan ya no viene a ser pues el momento que tú lo compras ya no viene a ser el mismo, ¿no? Otro se puede endurecer, dice. Eso también es por efectos del ambiente donde está o el ambiente que rodea. Si tenemos un ambiente seco, entonces el pan se va a volver seco, ¿no? Se va a endurecer. Eso es. Y con respecto a lo que es pérdida y capacidad de retención de agua, eso también, ¿no? Cuando en el caso que un pan está seco, entonces eso se debe porque no puede retener mucha cantidad de agua. El ambiente mismo absorbe, ¿no? Absorbe todo ese ambiente, esa resequedad, ¿no? Y hace que ese pan se vuelva seco, ¿sí? A eso significa pérdida de la capacidad de retención de agua. Luego tenemos el sabor, ¿sí? En el sabor también pues va a variar en un alimento, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos un aceite, ¿no? Y lo vamos a dejar al descubierto al aire libre, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pasando unos días, pasando una semana, 2 semanas, ¿qué es lo que va a pasar con ese aceite, no? Se va a volver rancio, ¿sí? Y
y por lo tanto pues se va a ver dos fenómenos. Uno es la hidrolítica y el otro es la oxidativa. Uno es por efectos del agua o por reacciones por el agua, y el otro es por efectos del aire u oxígeno, ¿sí? Luego tenemos pues el sabor. Flavor significa pues sabor, ¿no? Sabor a cocinado o a caramelo, ¿no? Si yo lo someto pues al azúcar, ¿no? A una temperatura determinada, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Se va a comenzar pues a volverse caramelo si yo lo pongo al fuego, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, en algunos alimentos puede cambiar el sabor cuando lo hagas cuando lo sometas a un determinado cambio físico, ¿no? En este caso el fuego, ¿no? Otros flavores extraños, flavores agradables, ¿no? Algunos sabores son pues agradables y otros son desagradables. Luego tenemos pues el color, perdón, ¿no? El color también va, va a sufrir cambios en un alimento, ¿no? Se va a oscurecer. En este caso tenemos el empalidecimiento, desarrollo de otros colores extraños, desarrollo de colores agradables, pardeamiento de los productos horneados, ¿ya? En este caso podemos dar un ejemplo de esto, ¿sí? Si nosotros amasamos una harina, una masa, ¿no? ¿no? Lo vamos a amasar y luego después lo vamos a llevar al horno. ¿Qué es lo que va a pasar con este pan, ¿no? O esta masa, ¿no? Se va a comenzar a cambiar de color, se va a hinchar, va a ser más agradable. Entonces ahí también tenemos un ejemplo de lo que es la alteración del color, ¿no? Es decir, el oscurecimiento. Luego tenemos el valor nutritivo. El valor nutritivo de cualquier alimento, ya sea pues procesado, ¿no? Siempre va a variar, ¿sí? Si hacemos, como hace rato les dije, ¿no? Si hacemos un enlatado, un producto de conserva, que lo haces tú de fruta, ¿no? Ese alimento con fruta, si tú lo vas a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con este alimento, ¿no? Este alimento con fruta, ¿sí? Es decir, mientras cuando lo tenías en fruta tenía sus componentes, ¿no? Sus vitaminas, sus proteínas y todo lo demás, ¿sí? Y cuando ya lo has transformado, lo has sometido a diferentes etapas, y por consiguiente pues los cambios que va a ocurrir, ¿no? Y ya en esa fruta ya convertida ya pues digamos ya enlatado, ¿sí? Ya va a sufrir pues cambios. O sea, el contenido nutricional de la fruta fresca, ¿sí? Que ya lo tengo ahora enlatado, que ya es enlatado, su valor nutritivo va a bajar, ¿sí? Ya no va a ser igual. Si el otro tenía 50, ahora tendrá pues unos 30, 35, ¿no? Es un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, el valor nutricional cambia, ¿sí? Si un alimento sufre, o una materia prima, ¿sí? Va a sufrir cambios, ¿no es cierto? Si se la va a transformar a otro producto. Eso nomás. Sí, luego tenemos la seguridad, dice, desarrollo de sustancias tóxicas, ¿sí? Producción de sustancias protectoras de la salud, inactivación de sustancias tóxicas, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos o haremos cuando un alimento ya es tratado, pues un alimento se ha sometido a diferentes tratamientos para que me aguante por un periodo más largo, ¿sí? Entonces yo con eso estoy tratando de eliminar los microorganismos, su toxicidad, para que ese alimento pues al consumidor llegue pues en buenas condiciones, ¿no? Para ofrecerle un grado de seguridad alimentaria, ¿no? Reacciones químicas y bioquímicas. Las reacciones químicas y bioquímicas, dice, tipo de reacción, ¿no? Y ejemplos, ¿no? Tenemos una reacción pues que es el pardeamiento no enzimático. Ejemplo tenemos en alimentos horneados. Hace rato les dije, ¿no? Que si yo tengo la harina, ¿no? Una masa ya preparada, lo voy a llevar al horno, ¿no? Y esa masa, ¿qué es lo que va a sufrir? Va a sufrir cambios, ¿no? Es decir, cuando ya va a estar en el horno se va a cocer, se va a hinchar y va a cambiar de color. A eso se llama pardeamiento no enzimático.
y también pues los atributos que va a ser más agradable, de repente va a tener un olor más agradable, más asequible por el consumidor, ¿no? Tenemos otro ejemplo también de la carne, ¿no? Si nosotros tenemos carne y lo vamos a freír esa carne pues en un sartén, ¿qué es lo que va a pasar con esa carne, ¿no? Se va a cocer y se va a volver, pues va a cambiar su color, va a ser más quemadito y el sabor va a ser agradable, ¿no? Ese es un ejemplo claro de pardeamiento no enzimático. Luego tenemos el pardeamiento enzimático, ¿sí? El pardeamiento enzimático se ve en una fruta partida, ¿no? Es decir, si yo lo corto una manzana entre dos y lo expongo al oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? O al medio ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fruta, ¿sí? Esta fruta va a cambiar, ¿sí o no? Se va a volver más marrón, va a cambiar ese color, ¿sí? Entonces a eso se llama, pues, un pardeamiento enzimático, ¿no? Luego tenemos la oxidación, ¿sí? La oxidación y la hidrólisis, hablaremos de los dos juntos, son reacciones que se puede dar pues en un alimento. Oxidación por efectos del oxígeno y hidrólisis por efectos de reacciones del agua, ¿no? Es decir, por reacciones de agua, ¿no? Entonces los ejemplos pues ya sea oxidándose o por efectos de hidrólisis, ¿no? Va a provocar cambios en lo que es grasa, en lo que es proteína, vitaminas, carbohidratos y pigmentos, es decir, pigmentos, es decir, está relacionado con el color, ¿no? Entonces todos esos cambios pueden ocurrir. Luego tenemos la interacción con metales, ¿sí? La formación de complejos antocianinas, pérdida de magnesio y oxidación catalítica y pues la clorofila. La interacción es de los metales. Esto está, como yo estoy viendo a grandes rasgos, estos son los cambios que se pueda generar por lo general en los vegetales, dice, ¿no? Es decir, antocianinas son pues unos componentes que tiene un vegetal, ¿sí? En la cual pues le dan un color específico a una fruta, ¿no? En este caso la antocianina pues le va a dar pues a una ciruela, ¿no? Color rojo, o sea su coloración, ¿cierto? Rojo a una también a una zanahoria, ¿no? Zanahoria color naranja, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la antocianina. Con esta interacción de metales, ¿no? Puede haber esos cambios, ¿sí? Puede haber esos cambios más en lo que son la pigmentación o coloración de un vegetal. La isomerización de lípidos, dice, ¿no? Cis, trans, sin conjugadas y conjugados, ¿sí? La isomerización de los lípidos, pues son los cambios que se pueda realizar en la grasa, ¿no? Entonces, esto más bien yo les voy a dejar como trabajo para que ustedes me presenten la próxima vez, ¿sí? Busquen lo que son grasas trans o también pues grasas conjugadas, ¿no? Después, ciclización de lípidos, ácidos grasos monocíclicos, ¿no? En acá también habla eh, de la de la ramificación de las grasas, ¿no? Después, polimerización de los lípidos, formación de espuma durante la fritura profunda, ¿no? Es decir, los cambios en la cual la grasa pues pueda contribuir en un freído, dice, ¿no? De un freído puede ser de una papa, ¿no? Entonces esos cambios pueda ocurrir. Tenemos la desnaturalización de la proteína, ¿sí? La coagulación de la clara de huevo, inactivación de las enzimas, ¿no? La desnaturalización de la proteína, es decir, cuando una proteína va a perder pues va a bajar la capacidad pues proteica. Tenemos también la formación de enlaces cruzados proteicos, dice pérdida de calor durante el proceso alcano, dice, ¿no? Pérdida de valor nutritivo. Es en la formación de cruzados o de proteínas pues intercambio de proteínas, ¿no? Tenemos también la síntesis de polisacáridos en los productos vegetales después de ser cosechados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se cosecha pues ciertos vegetales, ¿no? El contenido de azúcares puede aumentar, ¿no? También tenemos los cambios glucólicos, tejidos animales después de muerto, ¿sí? Tejidos vegetales después de cosechados, ¿sí? Le estoy dando solo una interpretación de los cambios glucolíticos. Luego tenemos los efectos de las reacciones
en la calidad e inocuidad. Tenemos fenómenos responsables, la hidrólisis lípida. Fenómenos secundarios, los ácidos grasos libres reaccionan con las proteínas, ¿no? Atributo, es decir, a qué es lo que afecta en sabor, textura, valor nutrieico. La hidrólisis, ¿no? Las reacciones pues del agua frente a los azúcares pues simples, ¿no? Tenemos los azúcares que reaccionan con las proteínas, ¿sí? Y pues va a afectar en la textura, flavor, color y valor nutricional, ¿no? Tenemos también la oxidación lipídica, el fenómeno secundario, los productos de oxidación reaccionan con muchos componentes, va a afectar a la textura, flavor, color y nutritivo. Los golpes de la fruta, dice, se rompen las células, se liberan enzimas, oxígeno accesibles, va a afectar la textura, el sabor, color, valor nutritivo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una fruta dañada, ¿sí? Una fruta chancada, ¿sí? Va a entrar el oxígeno y se va a liberar enzimas, y por tal razón va a haber cambios en la textura, flavor, color, valor nutritivo. Luego tenemos los tratamientos térmicos de hortalizas, dice, ¿no? Las paredes de las membranas pierden su integridad, se liberan de ácido, se inactivan las enzimas, va a afectar la textura, el sabor, color, valor nutritivo. Luego, los tratamientos térmicos del tejido muscular, formación, fenómeno secundarios. Las proteínas se desnaturalizan y agregan las enzimas, se inactivan, dice, ¿no? Va a afectar también lo que son textura. Sí, también las conversiones cis, es decir, en las grasas trans de los lípidos, favorece a la polimerización durante la fritura profunda, va a generar, dice, va a afectarse pues a espumas en la fritura y menor biodisponibilidad de lípidos, es decir, de la grasa, ¿no? Entonces nosotros en este aspecto podemos ver todos los fenómenos, ¿no? y los cambios que pueda ocurrir pues en algunos atributos, ¿no? Es decir, si a un alimento lo voy a someter, digamos, lo voy a someter a algún proceso, entonces necesariamente esos cambios van a ser afectados, ¿no? Bien van a ser afectados favorablemente o bien afectados desfavorablemente. Luego tenemos pues los análisis de las condiciones encontradas durante el almacenamiento y procesado de alimentos. Tenemos factores de alimentos, factores ambientales. ¿Eso qué quiere decir? Durante un almacenamiento va a haber cambios, ¿sí? El alimento va a perder propiedades y también pues por ende también va a haber factores ambientales que contribuyan con la pérdida pues de esos nutrientes, ¿no? Como son pues ya los mencionaremos ahora, ¿no? Entonces en los factores del alimento, las propiedades químicas y componentes, los contenidos de oxígeno, el pH, la actividad de agua y la temperatura de transición cristalina, y el BG que significa contenido de agua de alimento de transición cristalina, ¿no? Es decir, todos estos factores, ¿no? Van a afectar pues si yo voy a almacenar un alimento. También tenemos los factores ambientales, ¿no? Es decir, si en qué condiciones va a estar, pues qué ambiente va a tener, ¿no? En un ambiente, cuando yo guarde un alimento, ¿no? se va a tomar en cuenta lo que es la temperatura, el tiempo, composición de la atmósfera, tratamientos químicos, físicos y biológicos aplicados, dice, ¿no? Exposición a la luz, contaminación y abuso físico, ¿sí? Es decir, todos estos factores ambientales, ¿no? Si yo voy a almacenar un alimento, ¿no? Va a tener mucho que ver. Si yo tengo una temperatura alta, ese alimento de repente se va a deteriorar más rápido, ¿no? El tiempo va a ser más corto, ¿sí? ¿Cómo será el ambiente o la composición de la atmósfera? De repente será muy saturado, será más oxígeno, menos oxígeno, ¿no? Los tratamientos químicos, que yo de repente ese alimento yo lo he sometido, ¿no? Y eso va a repercutir si mi alimento va a tener un tiempo de vida más largo o corto.
la exposición a la luz. Si yo lo voy a exponer un alimento hacia la luz o está en contacto directo con la luz, ¿no? Entonces de repente también ese alimento se va a deteriorar más rápido, ¿no? Y la contaminación, si el ambiente es sucio, un ambiente que no es adecuado, entonces ese alimento rápidamente también va a perder, va a durar por menos tiempo, ¿no? Y el abuso físico, ¿no? El abuso físico se refiere a que un alimento de repente ha sido chancado, ha sido golpeado, ¿no? De esa manera pues también eso va a tener que ver con lo que son sus factores ambientales, ¿sí? Los cambios que va a ocasionar. Luego tenemos el análisis de condiciones encontradas durante el almacenamiento y procesado de alimentos, ¿sí? Tenemos la temperatura, es tal vez la variable más importante de gran influencia en todo tipo de reacciones químicas, ¿sí? Es decir, como hace rato les mencioné, si hay cambio, digamos, de ambiente, de temperatura, ¿sí? Entonces va a haber esa temperatura va a afectar si ese alimento, ¿no? va a aguantar por mucho tiempo o menos tiempo, ¿no? Eso nosotros empíricamente lo podemos determinar, ¿no? El efecto de la temperatura pues se puede determinar a partir de una ecuación de Arterius, dice, ¿no? Entonces con esta ecuación de Arterius nosotros podemos determinar pues los cambios de temperaturas en un alimento, ¿sí? Lo cual se puede emplear, se dice, a un rango de temperaturas comprobadas experimentalmente, ¿sí? Tarea les doy, jóvenes, esa formulita de la ecuación de Arterius, ustedes me lo envían a la actividad que yo les voy a dejar hoy, ¿no? Entonces, ¿qué significa K? ¿Qué significa A? Y todos esos componentes que están ahí, ¿no? Ustedes me lo van a detallar, ¿sí? Es decir, me van a decir K es tanto, ¿no? Es tal cosa, ¿no? Entonces ustedes lo van a detallar. Las desviaciones de las ecuaciones de Arterius se presenta, dice, ¿no? Por pérdida de actividad enzimática, cambio de ruta de la reacción o influenciada, ejercida por una reacción competitiva, cambios de estado físico y agotamiento de uno o más reaccionantes, ¿no? Entonces, en conclusión, en esta fórmula se va a ver pues los cambios que son hechos a raíz de la temperatura aplicada, ¿no? Entonces hay pues hasta las reacciones, todos los cambios físicos que pueda ocurrir, ¿no? Por este factor denominado pues temperatura. El tiempo. Durante el tiempo de almacenamiento de un producto alimenticio, desea saber el tiempo que puede mantenerse con un nivel dado de calidad. Por lo tanto, se está interesado en el tiempo en función de los cambios integrales químicos, microbiológicos que tiene lugar durante un periodo de almacenamiento y en la forma que se combinan estos cambios para determinar la vida de almacén específica, ¿sí? En otras palabras, el tiempo en la cual un alimento se va a almacenar tiene mucho que ver con su calidad misma, ¿no? Si yo almaceno a un alimento por un tiempo largo, su calidad va a disminuir. Si yo lo almaceno un alimento pues en un tiempo adecuado, entonces su calidad todavía lo puedo conservar, ¿no? Antes que se pueda expender, ¿no? Porque de esa manera pues el tiempo tiene mucho que ver en lo que es la calidad del alimento. El pH. El pH también, el pH significa potencial de hidrógeno, ¿no? Nosotros podemos cuantificar pues el grado de acidez en función pues a la cantidad de hidrógenos que está compuesto una sustancia, ¿no? Entonces dice, tiene influencia sobre la velocidad de reacciones químicas y enzimáticas, ¿sí? Para inhibir un crecimiento microbiano, los procesos enzimáticos se requieren valores extremos de pH, y esta pues condiciones dan lugar a la aceleración de reacciones catalizadas en condiciones ácidas y básicas, dice, ¿no? Como contraste de que los cambios pH relativamente pequeños ocasionan cambios en la calidad de algunos alimentos. En otras palabras, jóvenes, el pH, si yo un alimento, jóvenes, ácido,
ese alimento ácido me va a aguantar más tiempo que un alimento que tenga poca acidez, ¿sí? Yo les hablo, pues, si fuera un rango de acidez, sería de 0, de 0 a 14 es alcalino, de 0 a... no, digo de 7 a 0 sería ya pues ácido, ¿no? O de 0 a 7 ácido, y de 7 a 14 sería alcalino, es decir, no tiene acidez. Si un alimento yo lo mantengo en un grado de acidez aceptable, entonces ese alimento me va a aguantar por más tiempo, porque cuando un alimento es ácido, entonces los microorganismos no lo atacan, ¿sí? Si un alimento es más básico, que no tiene mucha acidez, entonces ese alimento se vuelve propenso a que los microorganismos lo ataquen. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta un última, hasta la próxima clase, ¿sí? Van a disculpar.